Lo primero que vamos a hacer será preparar la masa. Tomaremos un bol y echaremos 300 gramos de harina de trigo. Antes de que avancemos con nuestra receta, os informo de que con estas cantidades nos saldrán 2 barritas de strudel, que serían unas 6 porciones. Pero si sois unos amantes del strudel como yo, calculad una barrita por persona. Por lo que estas cantidades para mí corresponderían a 2 personas como máximo. Entonces, en los 300 gramos de harina haremos un hueco en el medio, en el centro, con la mano, y echaremos un huevo, una cucharada de aceite de girasol, una cucharadita de sal, 100 mililitros de agua y mezclamos bien. Hecho esto, taparemos el bol con papel de celofán y lo introduciremos en la nevera, al menos durante unos 30 minutos. Si está más tiempo no va a pasar nada, al revés, va a ayudar. Mientras, prepararemos el relleno. Para ello usaremos 5 manzanas golden. Si son de cualquier otra variedad no pasa nada, pero a mí me gusta la mezcla entre dulzor y acidez de las golden. Las pelamos y las cortamos en cubos de 1 centímetro o 1,5 centímetros de lado, más o menos. Apartamos y en un bol pequeño echamos unas 6 cucharadas colmadas de pasas. Sobre las pasas vertiremos un chorrito de ron y mezclamos bien. Aparte, tomaremos una taza de café con leche y llenaremos unas 3/4 partes con nueces peladas.
Aseguraos de que los trozos más grandes sean cuartos de una nuez. En una sartén antiadherente derretiremos unos 10 gramos de mantequilla. Volcaremos la manzana y exprimiremos medio limón encima. Agregaremos las nueces y las pasas con el ron. Agregaremos 2 cucharaditas de esencia de vainilla y 8 cucharadas de azúcar blanco. Mezclamos bien y estaremos guisando hasta que las manzanas estén blanditas y caramelizadas. Sacamos la masa de la nevera y la amasamos sobre nuestra superficie de trabajo. Si vemos que se nos pega, espolvorearemos harina sobre la mesa y seguiremos trabajando la masa. Este trabajo os llevará entre 10 y 15 minutos. Finalmente haremos una bola, la cortaremos en 2 mitades y volveremos a hacer una bolita con cada una de las mitades. Envolveremos estas bolas con papel de celofán
y dejaremos reposar 1 hora en la nevera. Cuando las saquemos, trabajamos un poco cada una de estas mitades. Precalentamos el horno a 200 grados durante unos 10 minutos y las estiramos sobre un paño de cocina fino, con ayuda de un rodillo. La mayor dificultad del strudel reside justamente en este paso, y es que el reto de esta receta radica en estirar la masa al máximo, dejarla tan fina que se pueda leer una hoja a través de ella si la pusiéramos debajo, pero sin que llegue a romperse, obviamente. Ya os digo que no es sencillo, hay que tener una habilidad muy desarrollada con la masa. En esta ocasión esto es todo lo que he podido estirarla, pero ya os digo que cuanto más fina mejor, más fino va a quedar el resultado. Este es el motivo por el que muchas personas optan por hacer sus strudels con masa de hojaldre o con masa filo que compran directamente del supermercado. Sobra decir que la receta clásica del strudel no se hace ni con hojaldre ni con el filo que podamos comprar en el súper, sino justamente con esta masa que hoy estoy compartiendo con vosotros. Y como fan número 1 del strudel puedo deciros que he probado strudels de muchos tipos, pero la mejor, la más auténtica, la probé en Constanza, en Alemania, y comprobé la diferencia que supone hacer esta receta con su masa original, una masa extra fina, riquísima, a todo lo que había probado antes. Fue realmente uno de los mejores dulces que he probado nunca. Una vez estirada la masa, tomaremos el relleno y lo colocaremos, con ayuda de una cuchara, en uno de los extremos de la masa, formando como una banda. Para que quede rico hay que poner bastante cantidad de relleno. Tomaremos el borde de la masa y enrollaremos el relleno como si fuera un canelón. Colocaremos los dos strudels sobre una bandeja cubierta con papel de horno. Aseguraremos los bordes de cada strudel sellándolos con los dedos. Y untaremos cada strudel con mantequilla derretida. Con ayuda de un cuchillo afilado haremos varios cortes en la superficie.
Hornearemos 20 minutos a 200 grados. Y aquí los tenemos. Os aseguro que en este momento ya estaréis locos por probarlos. Es en este punto normalmente cuando se espolvorea azúcar glass por encima y se espera unos 5 minutitos a que se asiente un poco antes de probar. Porque aunque gusta comerlo caliente, recordad que la manzana ahora mismo está hirviendo. Y hasta aquí la receta de hoy. Os animo encarecidamente a que la hagáis en casa y a que compartáis con el resto cómo os ha salido. Seguro que la vais a disfrutar y mucho.